Muchas gracias primero a la Asociación de Abogadas y Abogados por esta oportunidad de que Colombia esté presente en tan importante foro de reflexión. Me siento en esta mesa, me siento como en casa porque yo soy Morales y nuestra moderadora también es Morales. Entonces, este es el foro de los Morales. Aparte de eso, estar con el profesor Flavio, que tiene dos características: brasilero como mi señora. Yo estoy casado con pernambucana, ¿no? Allá no se dice brasilero, sino pernambucano. Pero además, el profesor Basto Pereira, aquí tenemos una ciudad en Colombia que es capital de una de nuestras divisiones políticas, que es la ciudad de Pereira, centro cultural y centro económico muy importante. Quiero hacer, sin ánimo, pero sin ánimo de ninguna manera de molestar al ambiente, quiero por lo menos manifestar que no me siento cómodo con la afirmación de la expositora anterior, cuando dice que los problemas de Ecuador se los hemos trasladado desde Colombia. No acepto eso como afirmación, y no pensé que eso pudiera pasar en un foro donde estamos reunidos los distintos países buscando cercanías y no agrediéndolos. En el caso de Colombia, con el tema de los derechos humanos y el medio ambiente, que es el tema que se me ha señalado, pues quiero manifestar que nosotros sentimos a Colombia un país verdaderamente muy institucionalizado, con todas las dificultades, pero con unas instituciones en el campo del tema del medio ambiente y pues unido a los derechos humanos, porque es que si no hay medio ambiente, como lo han manifestado durante todo el foro, pues obviamente no puede haber derechos humanos, no hay vida, no hay comida, no hay salud, si no hay paz, no hay posibilidad de estar en el territorio, etc. Nosotros digamos, lo primero que yo enseño en mis clases es que los primeros ambientalistas fueron nuestros aborígenes, nuestros indígenas, quienes estaban aquí. Aquí llegaron los españoles y encontraron un continente con agua, sin hambre, relativamente sano, y nosotros vemos que todo lo que ha pasado con el ambiente viene de temas posteriores y muy unidos a actividades económicas, la mayoría de ellas legales. Obviamente que hay un componente muy importante de todo lo que ha sido la economía extractiva, del petróleo, del oro, del cobre, etc. Pero de alguna manera ahí se va creando una conciencia, pero en lo que no se está creando ninguna es en la economía gigantesca que nos tiene muy arrinconados, ilegal. Nosotros desde el 68 creamos el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Eso era totalmente novedoso. Se creó en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, 68-72, y ese Instituto Nacional de Recursos Naturales buscaba, no tenía en ese momento sanciones ni nada, pero buscaba era lograr empezar a crear una conciencia en el 68 de los temas ambientales, de protección de recursos, etcétera, con una serie de, digamos, menciones a actividades de las cuales nosotros dependemos en gran parte y hemos ido corrigiendo. Por ejemplo, las aguas del beneficio del café que contaminaban los ríos, etcétera, la explotación del oro con el mercurio, etc. Entonces, en el 68 está el germen de lo que va a ser la legislación ambiental. Ya en el 73, nosotros dictamos la ley 23 de 1973. Esa ley 23 lo que busca es prevenir, ya lo mencioné, la contaminación del medio ambiente. Es decir, en este momento nosotros estamos planteando
que digamos que la posibilidad que nosotros teníamos económica con nuestros cultivos, como ya los mencioné, en algunos casos, siempre ha habido depredación con la búsqueda de la riqueza de los cultivos. Primero tuvimos el caucho, el algodón, el café, etc. Empezamos pues ya con la ley 23 a intentar prevenir la contaminación del medio ambiente. Muy cerca en el tiempo, el decreto 2811 crea el Código Nacional de Recursos Naturales. Es decir, ya estructuramos una legislación que buscaba un código, pues es un sitio donde se plantean unos principios para que se desarrollen pues en políticas, en directrices, etcétera, en la creación de institutos. Luego, ya en el 93 nosotros tuvimos aquí una constitución, lo tenemos pues, en el 91 hicimos una reforma de la constitución y dictamos una constitución nueva, la constitución del 91, y en el 93 se dictó la ley 99, que es la que crea el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, quiero hacer este recuento porque como somos de diferentes países, entonces, pues primero creamos un código, luego creamos ya la posibilidad de tratar de aplicar ese código. Noten que siempre hablo en condicional y que hablo en la intención, no estoy diciendo que lo hayamos logrado. Sin embargo, hay un tema muy importante y es que ya en el 21, fíjense, pasa tiempo, pero en el 21 ya dictamos la ley 2111 que ya establece delitos ambientales. Es decir, pasamos de la retórica de ir construyendo una conciencia, de proponer, etcétera, a tener ya un castigo, una búsqueda de una sanción penal, de que la comunidad como un todo se enfrente a lo que no debe pasar. Y luego viene, por último, la ley 2273 del 2022, que es la ley en la cual integramos a nuestra legislación, y luego pasó el control constitucional, el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú pues, nos plantea una serie de políticas, muchas de ellas ya están recogidas, pero obviamente que el tratado la reforzará en todo pues, lo que hemos venido haciendo, la organización del sistema nacional ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, ¿sí? La participación ciudadana, que es vital, porque ya lo hemos mencionado en esta mesa, lo han mencionado mis antecesores. ¿Dónde está la mayor, digamos, agresión ambiental? ¿Dónde hace más daño toda esa economía extractiva, contaminante, deforestadora? Pues en los territorios. ¿Y quién está en los territorios? Pues están los aborígenes, es decir, los indígenas. ¿Quién más está en los territorios? Es muy cruel. Los territorios más ricos son los territorios con la población más pobre. Es decir, un departamento, por decir algo como el Chocó, nuestro, lleno de oro, lleno de agua, lleno de madera, de todo que se podía explotar razonablemente, es una ruta del narcotráfico, es una ruta del contrabando desde la época de los españoles, el río Atrato, que ya vamos a hablar del río Atrato. Lo mismo ocurre en los territorios del sur, Tumaco, etcétera, que es la salida hacia el Patía, otra ruta de sacar todo lo que es, porque nosotros hablamos de narcotráfico, pero es que aparte del narcotráfico tenemos toda la explotación ilegal, ¿de qué? Del oro, tenemos la explotación ilegal del coltan. Miren, en Colombia no hay una norma, ninguna, ni un decreto, nada que regule la explotación del coltan. Eso pues es Catatumbo, etcétera, sin ningún control, sin ninguna penalización, etcétera. Entonces, nosotros encontramos una
institucionalización para entender la tierra unida a una dinámica de visión cultural. Dinámica que tenemos que enfrentar quienes trabajamos desde la academia, quienes participamos en foros, quienes tratamos de crear doctrina, que es que nosotros tenemos que entender que si nosotros no defendemos esta tierra, nosotros no vamos a tener dónde vivir. Pero es que no, digamos, siempre nos referimos a las poblaciones vulnerables y la gente de las ciudades se siente protegida. Ahora Yuli, por ejemplo, planteaba una cosa dramática. No hay luz, no hay agua. Pero aquí no estamos mucho mejor. Nosotros en Bogotá tenemos una situación, que Bogotá es una ciudad, el núcleo son 8 millones de habitantes, pero podemos estar hablando de 12, 15. Esa ciudad dejó de que sus reservas se mantuvieran en un nivel aceptable. ¿Por qué? Por la deforestación del Amazonas, que queda muy lejos, seguramente. No, entonces los ríos aéreos ya no vienen, entonces ya no llueve allí, hay que esperar que haya lluvia y nosotros ya estamos enfrentando racionamientos, lo mismo nos puede pasar con el agua, etc. Tenemos todas las dificultades para que esta legislación que yo he tratado de mostrarles, de comentarles, pues produzca efectos. Aquí ya se ha dicho, y los que somos abogados sabemos que la inmediatez de la prueba, o que pues una justicia pronta, porque si una justicia llega en 15 años, pues llega es como una retórica hacia el futuro, pero no le soluciona el problema a nadie, ni a la comunidad que no tenía agua, o al niño que no tenía comida, ni al que no tiene salud. Eso no nos sirve. Entonces ahí tenemos también que pensar muy bien cómo nos funcionan todos esos tribunales internacionales que nos llevan a dificultar el cierre. Quiero terminar con esta reflexión. Estamos en un mundo, también lo mencionó Yuli, a mí me gustó mucho todo lo que dijo, excepto este pedacito, pero lo que quiero señalar, yo aquí tengo anotado, que lo primero que iba a decir era, necesitamos muchas Yulis, queremos muchas Yulis, pero miren lo que pasa, nosotros tenemos una dificultad, el anhelo de justicia, la justicia es un anhelo, la justicia no es un anhelo que tenemos, ojalá se logre, pero es un anhelo. Lo que hace el derecho es el cierre, y entonces cada vez tenemos más dificultad para el cierre, porque si se cierra en el país, se abre en la Corte Internacional, hay una reacción, nadie quiere someterse a la justicia, es decir, pareciera que el contrato social se nos agotó, pareciera que nos estuviéramos dividiendo, pareciera que nos estuviéramos encerrando, el drama de las migraciones que lo tenemos en Colombia, nuestros hermanos venezolanos vienen, pero también está atravesando mucha gente, ahí está lo del Darién, y estamos hablando de chinos y africanos, no estamos hablando de que se desplazó un ecuatoriano o un venezolano, no, ¿qué es lo que es eso? Es un tráfico, ¿qué es lo que buscamos con eso? Son dramas muy hondos que tenemos que mirar, eso de la migración es claramente muy preocupante. Tenemos que mirar también cómo vamos a construir la sociedad. ¿El mestizo espiritual va a existir o no va a existir? Yo planteo el mestizo espiritual como una mezcla que puede ser étnicamente pura, para que estemos los aborígenes, que aquí llamamos indígenas, o pues que ya es un término con segundo significado, porque estos no eran las Indias, entonces eran aborígenes, están los afrodescendientes. ¿Cómo vamos a manejar ese tema de los territorios? La protección de los parques naturales. Ya aquí en Colombia se habla del 30% del territorio que no está en manos del Estado. Y creo que se cumplió mi tiempo, quiero dejar estas reflexiones, esto es de una importancia absoluta, la acción litigante, la protección de los presos, todas estas reflexiones son vitales, aparentemente estos foros no producen efecto, pero sí lo producen. Yo creo en el diálogo, creo en los organismos internacionales
y creo que estas reuniones nos acercan. Muchas gracias por la oportunidad para Colombia.